Así que bueno, eso era lo que les quería avisar respecto al tema de los exámenes. Esto con respecto a una pregunta que me había dicho el otro día, que yo todavía no nos habíamos reunido, así que todavía no teníamos claro cómo lo íbamos a manejar. Y bueno, y después los finales quedarán ya para el año próximo, que parece ser que parece que van a ser en forma presencial, aparentemente, cuando venga la fecha de examen de febrero. Eso parecería manejarse en esas condiciones. Ayer la información que circulaba era que, bueno, por lo menos los gremios docentes estaban de acuerdo con el retorno, así que si los gremios docentes están con el retorno, suponemos que empezaremos de manera presencial el año que viene. No sé si vamos a continuar de manera presencial. Después sé que ver qué pasa en marzo o abril, pero ese es otro tema, digamos, ¿no? Pero probablemente los exámenes de febrero sean presenciales, digamos, ¿no? ¿Te hago una pregunta? Sí. Porque habían dicho, o sea, el docente que había dado la clase la última había dicho el parcial era el 4 de diciembre y el recuperatorio el 15. ¿Eso sí, así? No. No, Por eso estoy planteándoles acá, les estoy comentando esto. Finalmente lo que hicimos ayer para ajustar todo, pasamos para adelante el parcial, entonces los parciales se toman a la mañana del 15 y el recuperatorio del 22. Cambió entonces. Sí. 15 y 22. Es decir, la fecha original del parcial se mantiene. Lo que quedaba a resolver era el tema del recuperatorio. Entonces, una posibilidad que se había barajado era atrasar la fecha del parcial. Sí. Pero bueno, ahí había un problema a la noche, que a la noche les agarra justo el feriado ese en el medio del 7 y 8. Entonces quedaba muy desfasado y por eso, para tratar de hacerlo lo más homogéneo posible, se hizo esto 14 y 15. A la noche toma el 14, el 15, a la mañana toma el 15 y después 21 y 22 toman los recuperatorios, ¿no? Medio entre medio de la Navidad, pero bueno, esto todo ha sido medio anómalo, así que... por otro lado, no es la primera vez que hay algún examen que se hace entre medio fiestas, así que no es la primera ni va a ser la última en la vida universitaria, pero bueno. Muy bien. ¿Y la modalidad, profe, ya sabés si va a ser del estilo del parcial anterior? Sí, va a ser el estilo parcial anterior, sí. En principio va a ser el estilo parcial anterior. Así que bueno, vamos a arrancar entonces con el tema de hoy. Si querés seguir, no sé si ya empezaste a grabar o ya podés hacerlo. Bueno, miren. Muy bien. Bueno, el tema hoy que vamos a ver es un texto muy clásico de Seymour Lipset y Stephen Rockham. El texto se llama Estructura de división, sistema de partidos y alineamientos electorales. Lo que ustedes tienen en realidad acá es como una especie de presentación de una agenda de investigación que después tuvo su producto final en una publicación con este mismo nombre, ¿no? En realidad el libro después finalmente concebido no se tradujo en inglés. Lo que sí se tradujo en inglés, en español, fue la versión de esta especie de propuesta de investigación, ¿no? De hecho, inclusive hay algunas cuestiones que están planteadas en esta propuesta que son desarrolladas con más complejidad en la publicación, en el libro que sale como producto final, digamos, ¿no? Entonces, esto me parece que es un tema interesante. El libro, digamos, ya el inicio, con su título nomás, plantea una serie de cuestiones que son las que van a ser abordadas a lo largo de la agenda y después en el producto final, que va a ser el libro que termina siendo editado, digamos, ¿no? Entonces, la primera cuestión importante a marcar es que, bueno, lo que ustedes tienen acá es una propuesta de investigación con vistas a abordar estas tres cuestiones sobre las estructuras de división, cómo son los sistemas de partidos y cómo son los posibles alineamientos electorales, ¿no? Yo ahí anoté 2 o 3 datos de carácter, podríamos decir, técnico, ¿no? Como para poner y encuadrar en qué contexto se da la investigación, digamos, ¿no? El primer elemento que me parece importante a marcar es que el título da cuenta de 3 grandes cuestiones que van a ser abordadas. La última queda pendiente de abordar porque esto es una propuesta, lo van a hacer sí en la publicación emergente. No sé si se puede callar ese ruido que está ahí por ahí, no sé, un ruido raro,
si lo pueden apagar el micrófono. Decía entonces que en el caso del título ya plantea 3 cuestiones que son las que forman parte de la publicación que las aborda finalmente. La tercera queda pendiente y las 2 anteriores, la primera y la segunda, son abordadas en la propuesta o en esta agenda de investigación, en la medida que son, de alguna manera, planteos teóricos iniciales de lo que va a ser la investigación empírica a posteriori, ¿no? Entonces, las 3 cuestiones están relacionadas con este título del texto, ¿no? La primera, que tiene que ver con lo que sería la génesis, el origen de lo que es el sistema de contrastes, de divisiones en una comunidad política nacional, es decir, bueno, cómo se originan las diferentes fracturas. De hecho, hay un término muy utilizado entre los politólogos, que es el término clivaje, que en realidad es una especie de españolización del término cleavage en inglés, que, bueno, no tiene una traducción muy exacta, pero la idea, la noción de clivaje es asociada o definida como una fractura políticamente relevante, digo, una dimensión políticamente relevante, ¿no? Esa dimensión es política, cualquier dimensión es políticamente relevante en la medida que da lugar a la constitución de agrupamientos alrededor de esa línea de división o de esa línea de fractura, digamos, ¿no? En términos más coloquiales periodísticos, diríamos la grieta en la Argentina, ¿no? Bueno, el clivaje sería como la grieta traducido en la lógica periodística, digamos. Bueno, hay una primera cuestión que se plantea acá, y de hecho el texto hace una especie de modelización teórica del origen de esas divisiones dentro de una comunidad política nacional. La segunda cuestión que aparece, que está relacionada con la segunda parte del título, tiene que ver con las condiciones para el desarrollo de un sistema estable de divisiones y de oposiciones en la política nacional. Esto es, bueno, a ver, cuáles son las condiciones que dan origen a un sistema de partidos que exprese ese esquema de contrastes, divisiones, fracturas en la política nacional. Y en tercer lugar, cómo se manifiesta el comportamiento de los ciudadanos a partir de los sistemas de partidos que resultan como tal, ¿no? Por eso yo decía que la agenda y después el libro están planteados como, bueno, una investigación sobre estos 3 tópicos, y esos 3 tópicos que ya los plantea el propio título, da lugar a 3 grandes cuestiones que van a ser o a ser respondidas, ¿no? Las primeras y las segundas son respondidas en esta propuesta, la tercera no, porque tiene que ver con la parte empírica de la investigación, y esto es como una presentación más de la agenda teórica o las bases teóricas de esa agenda de investigación empírica. Otros datos que son importantes acá para destacar, bueno, ¿cuáles son las unidades de investigación? ¿Sí? Bueno, son 12 sistemas políticos competitivos, uno que lo fue. Disculpen. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Sí, Estoy con auriculares para no despertar a todos los de mi casa y me rompe el oído, por favor. Sí, a ver, por Creo favor, que es sí. el compañero Carlos Javier Estrada que tiene el micrófono prendido. Sí, por favor, si lo puede apagar, pues sí, hay un ruido ahí que está permanente, a ver. Gracias. Entonces decía Profe, si no lo podés apagar vos vos podés apagar los micrófonos de todos. ¿Yo puedo hacerlo esto? Porque no soy yo el que tengo el Zoom. Ah, cierto, Pía me parece, ¿no? Pía es la que sí, tu host. No, igual usted aparece como anfitrión, así que debería poder silenciar. María, sí, yo lo puse como anfitrión, lo puedo cambiar. ¿Y dónde está? A ver, acá debe ser acá, deshabilitar, ¿no? Supongo que deshabilité ahí, a ver. No. No, ¿qué es esto? No, esto es otra cosa, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, sigo porque si no, a ver, pues si no pierdo el hilo lo que estoy diciendo. A ver. Decía entonces que estamos en la investigación sobre 12 sistemas, y ahí aparece un dato. A ver, por favor, ese ruido sé que está cada 2 minutos, por favor. Decía entonces que hay 12 sistemas competitivos, y hay un dato. A ver, por favor. A ver ahí. Yo escucho muy bajo ahora. A ver, ¿ustedes me escuchan ahí? No, entonces no soy yo. Si sigue, yo acababa de desenchufar ahí. Bueno,
a ver, retomo. Decía entonces, son 12 sistemas competitivos, uno que lo fue. A ver, ¿por qué aparece este dato de que no lo fue? O que lo fue, mejor dicho, perdón. El texto es un texto publicado en los años 60. Entonces ahí España aparece como un país que alguna vez fue un sistema competitivo y dejó de serlo a partir de los años 30, ¿no? Así que bueno, el texto obviamente tiene, como verán, algunos años, lo cual digo, también juega a favor del texto en la medida que podemos pensar en términos de la vigencia, digamos, para abordar algunas cuestiones, ¿no? Algunas sí, otras no, digamos, ¿no? Bueno, ahí hace una descripción después son 5 países de angloparlantes, 3 de Europa continental, toma 2 nórdicos, y después ahí marca un dato que es bastante curioso, porque dice, entre los 12 países que no son, entre comillas, o no pertenecen a Occidente, menciona a Brasil y a Japón, ¿sí? Bueno, Japón por razones obvias, pero lo llamativo acá es que habla de Brasil como no perteneciente a Occidente, ¿no? Este es el dato más llamativo que uno puede encontrar, ¿no? Creo que eso tiene que ver un poco con que en la literatura de referencia general se suele hablar de América Latina como que no es integra Occidente, o en todo caso sería, así como Asia sería el lejano Oriente, América Latina vendría a ser como el lejano Occidente, digamos, en los términos que se plantea la literatura central. Y acá aparece un punto que es importante. ¿En qué época esto está planteado? Bueno, en términos generales, la mayor parte de la información es información pensada a partir de los años 50, ¿sí? 50 y 60. ¿Por qué? Porque esta es una etapa en la cual los sistemas de partidos en general reflejan con muy pocos cambios todo lo que es la estructura y las fracturas sociales y lingüísticas y políticas que eran emergentes o presentes desde la década del 20. Es decir, una investigación de este tipo se da en un periodo en el cual la premisa que está presente es, de alguna manera, las divisiones que dan lugar a estos agrupamientos políticos se mantienen constantes. Por lo tanto, los sistemas de partidos se mantienen en mayor o menor medida constantes en cuanto a su configuración, y lo mismo sucede con lo que es el comportamiento de los electores, ¿no? Frente a sistemas de partidos constantes y digamos, estructuras de división constantes. El otro dato, bueno, estamos frente a una comparación que podríamos llamar más bien sincrónica, es la clásica investigación politológica, donde se abordan 12 países en un periodo delimitado, bajo la premisa que decíamos recién, que es bueno, las estructuras divisorias o las líneas de fractura se mantienen constantes, por lo cual uno puede, de alguna manera, establecer una especie de serie en términos de la conformación del sistema de partidos y también de lo que es los comportamientos electorales en ese periodo, ¿no? De todas maneras, hay un elemento importante que está planteado acá, que es esta idea de la importancia que tiene la dimensión histórica. Es decir, se trata de un abordaje más bien histórico, ¿no? Y, bueno, de alguna manera se rescata la importancia del método histórico, de la herramienta histórica como un método de control, independientemente de los usos que esto pueda tener para el politólogo o que pueda tener para el historiador, ¿no? Y ahí aparece yo les diría, una referencia bastante interesante. Voy a salir un minuto acá de esta para poder, un minutito, ver acá algunos datos que son relevantes. Bueno, hay una referencia que me parece interesante, que la voy a leer de manera casi textual, respecto a lo que significa la herramienta histórica como una herramienta de control, ¿no es cierto? Y en definitiva la importancia que tiene no solamente para los politólogos, sino también para los propios historiadores, digamos, ¿no? Y acá, bueno, hace una referencia donde dice, bueno, debemos efectuar análisis comparativos en varias etapas, ¿no? Perdón, voy un poquito más atrás, inclusive. Dice, cuando entramos en análisis comparativos, es preciso añadir una dimensión histórica. Voy a arrancar de ahí. No podemos simple y llanamente explicar el sentido de las variaciones en los alineamientos actuales sin datos detallados de las diferencias en los procesos de formación de los partidos
y en el carácter de las alternativas ofrecidas a los electorados antes y después de la ampliación del sufragio. Bueno, está un poco justificando que en definitiva no se trata de solamente una investigación de tipo empírica, sino que, bueno, el abordaje o la aproximación empírica a los comportamientos también supone pensarlo en una perspectiva histórica para poder entender el antes y el después en los comportamientos electorales. Profe, no se ve si estás compartiendo pantalla. ¿Cómo? No se ve si estás compartiendo pantalla. A ver. ¿Dónde está para compartir acá? A ver ahora, ahí está. Ahí sí. Ahí está. Bueno, acá el que leí es este primer párrafo, que es lo que yo estaba explicando recién respecto a la importancia de las configuraciones históricas. Debemos efectuar nuestros análisis comparativos en varias etapas. Primero tenemos que considerar los procesos iniciales para llegar a la política competitiva y a la institucionalización de las elecciones masivas. Luego debemos desenredar la maraña de divisiones y oposiciones que produjeron el sistema electoral de organizaciones de masas para la acción electoral, y entonces, solo entonces, podremos aproximarnos a cierta comprensión de las fuerzas políticas que producen los alineamientos actuales de votantes que están detrás de las alternativas históricamente dadas, digamos, ¿no? En las democracias occidentales rara vez se convoca a los votantes para que manifiesten su posición sobre temas sueltos, digamos. Bueno, él acá, entonces lo que está explicando un poco es el fundamento, podríamos decir, histórico de por qué, digamos, cómo se va a llevar adelante esta investigación, y por eso, digamos, la misma investigación tiene esta estructura secuencial donde él primero explica cómo es el proceso de formación de los alineamientos, después cómo serían los sistemas de partidos resultantes que se manifiestan de manera estable, en la medida en que los patrones de división son estables, y una vez hecho ese relevamiento, poder analizar series históricas de comportamiento electoral que, bueno, en ese contexto se muestran, como ven algunos datos preliminares que van a encontrar también en el propio trabajo, se muestran bastante estables también, ¿no? Bueno, estas son algunas cuestiones yo les diría, de definición básica en cuanto a lo que es el tema de los sistemas de partido, de los partidos y los sistemas de partido, ¿no? Y bueno, esto, digamos, es un recorrido entonces que tiene algunas paradas que me parece importante marcar. La primera es cómo está caracterizado acá el concepto de partido político, ¿sí? Ese es un primer punto importante, ¿no? Y ahí aparecen, yo les diría, dos elementos que son importantes. La primera idea de pensar el partido como agente de conflicto, como agente de expresión de lo que está en juego en el conflicto, pero también al mismo tiempo pensar el partido como un instrumento de integración, ¿no? Como ustedes saben, y lo verán en algún momento con Sartori, bueno, los partidos son sinónimo de parte, son definidos como sinónimo de parte. Esto que parece una cuestión menor, no lo es acá, porque es una manera de marcar alguna diferencia en cuanto al papel de los partidos en los regímenes totalitarios en la Guerra Fría, ¿sí? Por eso decía que no es un elemento menor, porque en la medida que uno define el partido y lo piensa como parte, bueno, puede pensar en términos de una lógica de competencia entre justamente diferentes partes, y en definitiva un sistema de partidos supone algún tipo de patrón de competencia entre diferentes partes que lo integran como tal. Y esto es, por definición, es incompatible con la idea del partido-Estado, que es muy característica de los regímenes totalitarios durante la Guerra Fría, que es el periodo de esta publicación, en los años 60, como les decía al principio, ¿no? Entonces acá la idea de partido excluye la idea de partido-Estado que está presente durante la Guerra Fría, ¿no? Independientemente de que no excluyen la posibilidad de pensar algunas divisiones en sistemas de partidos no competitivos, que esto no está excluido como tal. Bueno, a ver, independientemente de esta consideración, que no deja de ser importante, los partidos, en la definición que plantea acá el autor, son vistos como agentes esenciales de movilización y que han, en definitiva, ayudado a integrar en comunidades locales, o las comunidades locales en la nación o en alguna estructura federal o confederal más amplia, digamos, ¿no? Esto se vio sobre todo de manera manifiesta en los primeros sistemas competitivos y en naciones con sistema de partido único
en la era postcolonial, e incluso en el caso de Estados Unidos con el caso de los federalistas y de los republicanos. Digamos, ¿no? La idea esta del partido como agente de conflicto y como instrumento de integración tiene un poco que ver con la idea, en definitiva, de pensar a los partidos como alianzas sobre políticas y sobre fidelidades a valores, ¿no? Dentro de un cuerpo político más amplio, ¿no? Entonces, en este sentido, la idea es que los partidos son, en definitiva, configuraciones que dan cuenta y son un canal de expresión de aquello que puede estar en juego en una línea de conflicto o en diferentes líneas de conflicto en una sociedad, ¿no? Y ahí lo que se plantea también son algunas consideraciones respecto a las diferentes funciones que plantean los partidos o que tienen los partidos como tal. Una función más bien expresiva, en el sentido que los partidos elaboran algún tipo de retórica o de narrativa para la traducción de los contrastes en una estructura social y cultural, la traducen en algún tipo de exigencias y presiones para la acción o para la inacción. Es decir, la función expresiva entonces tiene que ver con esta idea de elaboración de una narrativa respecto a esos conflictos y de alguna manera una traducción de esa narrativa en diferentes tipos de formas de acción que tienen que ver con diferentes patrones de exigencia, presión y demanda social como tal. Y hay una segunda función que se plantea que tiene que ver con una función, llamémosle de tipo instrumental y representativa, o no, irrepresentativa, ¿no? En el sentido que los partidos fuerzan a los portavoces de los diferentes puntos de vista e intereses contrapuestos a llegar a acuerdos, a escalar demandas y eventualmente a agregar peticiones, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea que está planteada respecto a el rol de los partidos y a la definición que él plantea sobre lo que es esta idea de partido. Acá hay como dos, digamos, términos que surgen en general de lo que es el sentido común sobre este texto, que es la idea del clivaje, ¿no? Y es un término muy utilizado en la jerga político-politológica, para ver, bueno, qué es lo que está en juego, qué es lo que define algún eje de conflicto. Y la segunda es pensar en ese contexto a los agrupamientos y organizaciones partidarias como, bueno, organizaciones que en definitiva tienen una función expresiva de aquello que está en juego, y al mismo tiempo son un canal que permite algún mecanismo de integración de las partes contrapuestas alrededor de algún conflicto, o algún eje de conflicto sobre el cual se da algún tipo de juego, ¿no? Entonces, bueno, este es un punto que yo les diría que es importante para entender algunas cuestiones esenciales y en particular de dónde parte con esta noción de partido político, digamos, ¿no? Entonces, digamos, partido como sinónimo de parte vuelve a aparecer con esta definición respecto a la idea de partido, para diferenciarlo de la idea del partido-Estado, que es esta idea del partido de régimen no democrático, o en particular régimen totalitario. Yendo acá al tema de las preguntas o de las cuestiones, ¿sí? Bueno, acá hay elaboraciones o podríamos decir una serie de modelos desde el punto de vista teórico, ¿sí? El primer modelo es con el objeto de tratar de responder la primera pregunta. Esto es, bueno, acerca del origen y la génesis de los sistemas de contrastes y divisiones en una comunidad política nacional, ¿no? Y ahí él toma como punto de referencia los modelos más tradicionales de la sociología académica, y toma el caso del modelo de Parsons, ¿no? Para establecer la estructura de divisiones y aplica teóricamente el modelo de Parsons para poder establecer alguna idea de lo que son las estructuras de divisiones que han dado lugar a la conformación de agrupamientos, partidos y luego sistemas de partidos, digamos, ¿no? Bueno, en el caso de Parsons, bueno, tienen ustedes un gráfico ahí que lo pueden encontrar en la página 238, que básicamente sintetiza un poco lo que es la estructura, digamos, de la teoría del sistema social parsoniano. Yo solamente voy a hacer algunas precisiones para reflejar algunas cosas de teoría sociológica, ¿no? La primera, que cuando Parsons elabora su teoría de la acción social, bueno, primero el punto de partida es pensar lo social como un sistema. Segundo es pensar un sistema, a la sociedad como sistema y como tal constituido por
un conjunto de sistemas funcionales, funcionalmente diferenciados, ¿no? Cuyas funciones contribuyen a el funcionamiento del todo. No es un término muy estructural funcionalista, pero contribuye a la reproducción, digamos, del sistema social, aunque este no es un término muy funcionalista, digamos, para ponerlo en esos términos, ¿no? Eso supone también una definición, como ustedes recuerdan, donde se parte una premisa, que es la premisa de un sistema que se basa en un principio de autorregulación, y que llega a algún punto de equilibrio, ¿no? Ese punto de equilibrio es un resultado del intercambio entre diferentes subsistemas, ¿no? Y esas relaciones de intercambio se establecen en términos de nociones que tienen que ver con la idea de entrada, salida, retroalimentación, el famoso input, output y feedback muy clásico de la literatura sistémica de los años 50, ¿no? Decía yo recién que hablamos de un sistema funcionalmente diferenciado, y bueno, lo que hace ese esquema, como ustedes van a ver, es diferenciar cuatro grandes subsistemas, digamos, ¿no? Un sistema que se llama adaptativo, que tiene que ver con el sistema económico, un sistema de logro de fines, que tiene que ver con el sistema político, un sistema de integración, que tiene que ver más con la dimensión normativo-legal, y un sistema de mantenimiento de pautas y de control de tensiones, que tiene más que ver con lo que podríamos llamar el sistema, o el subsistema, mejor dicho, de socialización y valores, ¿no? Entonces, el punto de partida es tomar este marco teórico de referencia, y de manera particular pensar el problema de los intercambios a nivel de los sistemas partidos, teniendo en consideración la dimensión de logro de fines, o sea, el sistema político, ¿no? Es decir, después el gráfico o el esquema que él plantea para abordar las líneas divisorias tiene que ver con cómo se dan las líneas divisorias a nivel del subsistema político, ¿no? Es decir, no tanto con la idea del sistema social en conjunto, sino con el subsistema político como tal, ¿no? Y ahí les voy a mostrar rápidamente, pero primero lo tengo que compartir, ¿no es cierto? Ahí les voy a mostrar rápidamente cómo está planteado este esquema, digamos, ¿no? Bueno, ahí van a encontrar, bueno, aquí está la división. Este es el esquema original de Parsons, digamos. Bueno, él, para elaborar su sistema de contraste, separa en esta dimensión, o en este subsistema, entendiendo, bueno, cómo se da el tema de las fracturas y divisiones en el ámbito particular de la política. Entonces, él hace una suerte de traducción de lo que es el sistema, digamos, el sistema político, o el subsistema político como tal, ¿no? Y acá lo que va a plantear justamente es una estructura que tiene que ver con una estructura de divisiones. Bueno, hay dos gráficos bien definidos. Acá aparece un primero que plantea básicamente cuáles son los ejes sobre los cuales se da esa divisoria, ¿no? Y ahí aparecen planteados básicamente cuatro grandes ejes, ¿no? Uno de los ejes de confrontación tiene que ver con el eje o la división centro-periferia, digamos, ¿no? Ahí aparece un primer elemento que tiene que ver con una dimensión, podríamos decir, de tipo más bien territorial, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema del conflicto que aparece planteado en torno a la estructuración de un orden político nacional, que es un conflicto en el cual opera una contraposición de intereses entre, bueno, actores que plantean alguna construcción nacional, una construcción de autoridad política nacional, frente a resistencias locales que operan como factor retardatario de ese proceso de construcción de alguna autoridad política a nivel nacional, digamos, ¿sí? Esa sería un poco una primera diferenciación, lo cual plantea diferentes tipos de oposición. Las oposiciones, primero, entre una ley nacional versus élites regionales, y luego las que puedan darse al interior de las oposiciones nacionales en un proceso de competencia como tal, ¿sí? Ahí parece planteado un segundo eje también, que tiene que ver con oposiciones que están relacionadas con oposiciones ideológicas, podríamos decir, ¿sí? Y ahí entra a jugar todo el tema de la relación entre el Estado y la Iglesia,
¿sí? Ahí también aparece un segundo eje de conflicto que tiene que ver, podríamos decir, con lo, dicho de manera muy grosera, lo laico versus lo religioso. Y aparece una segunda línea de fractura que está vinculada en definitiva con, bueno, el sistema, podríamos decir, de tutelaje, ¿no? De la construcción de esa autoridad política a nivel nacional. Si esto implica la construcción de una autoridad política nacional, tutelada o no, de lo que es digamos, la vigilancia, entre comillas, religiosa, digamos, ¿sí? O emancipada de la tutela religiosa como tal. Entonces ahí aparece una segunda línea, podríamos decir, de división, ¿no? Que será tomada, o consideran ellos que pasa a ser importante, como un elemento que estructura diferentes tipos de partidos y que pueda dar lugar a la conformación de sistemas de partidos sobre algunas de estas líneas divisorias como tal, ¿no? Bueno, este es un tema que pasa a ser un elemento importante cuando me mirar algunos casos de sistemas de partidos en Europa, por lo menos hasta entrados los años 60, ¿no? Vuelvo a reiterar un elemento importante que yo les marcaba acá. Estamos hablando de un esquema que está pensando dentro de un contexto de estabilidad de ciertos patrones hasta entrar a los años 60. Seguramente un esquema de este tipo merece algún tipo de revisión producto de los cambios que se dan, sobre todo a partir de los años 70, en la medida que emergen nuevas líneas o nuevos actores o nuevas formas de expresión de conflictos en la sociedad, ¿sí? Ejemplo, digo, acá no aparece presente un esquema que dé cuenta de, por ejemplo, la cuestión de la discusión sobre problemas que tienen que ver con demanda de tipo ambiental, ¿no? Y no está muy presente o no aparecerían las demandas de partidos que tienen reivindicaciones ambientalistas en un esquema de este tipo, digo, para poner un simple ejemplo, ¿no? Y el otro elemento que también está muy presente es, bueno, este es un esquema que parte de una idea de un mundo social relativamente homogéneo, en el cual una parte de ese mundo social se estructura sobre un eje de conflicto, que es el conflicto entre el capital y el trabajo, ¿sí? Que como ustedes saben, bueno, cambios y revoluciones tecnológicas mediante desde los 70, finales 70, 80 en adelante, esto genera, impacta en términos de situaciones de mayor, llamémosle, desorganización y fragmentación de la vida social, ¿no? Una expresión muy clara en este sentido tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la fragmentación en términos de el propio mundo del trabajo, en términos de idea de que, bueno, hay una especie de divisoria de grieta, entre comillas, entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, por ejemplo, ¿no? Mucho más acentuado hoy en términos de contexto cuando se habla de una cuarta, ya no de tercera, de una cuarta revolución industrial, ¿no? Pero bueno, estas son aclaraciones, digo, para pensar en qué contexto está planteado este trabajo, digamos, en la medida que, bueno, da cuenta de un contexto en el cual hay una relativa estabilidad en términos de las líneas de división de la sociedad, los sistemas de partidos resultantes y los posibles comportamientos que pueden tener los electores en esas, teniendo en cuenta esas dos dimensiones que puede dar lugar a series de comportamiento electoral bastante estables en el tiempo, ¿no? Sin duda que uno puede legítimamente sospechar que esas series van a ser mucho más estables a partir de los años 70, sobre todo de los 80, los 90, en la medida que, bueno, hay mayor fragmentación de la sociedad, hay mayor fragmentación del mundo del trabajo, opera una situación en la cual las tasas de sindicalización disminuyen, y bueno, eso obviamente tendrá algún tipo de impacto, y uno puede tener la sospecha que eso puede tener algún tipo de impacto en cuanto a lo que es esa serie de comportamientos que pasarán a ser mucho más inestables que lo que eran hasta los años 60. Además, en un contexto donde también los patrones de lealtad hacia los partidos, en un contexto de comportamiento electoral estable, también más inestable, perdón, tiende a disminuir como tal, ¿no? Esto, digamos, es una primera parte, yo les diría, del esquema, ¿sí? Que no puedo encontrar la otra donde está. Bueno, acá está explicado de manera mucho más desagregada las diferentes líneas. También ahí, junto con esta idea de una división territorial, también aparece presente lo que podríamos llamar como una suerte de división de carácter funcional, digamos, ¿no? En el cual, bueno, ahí hay 4 ejes, ¿no es cierto?, y 4 líneas de fractura que en buena medida aparecen originadas en 2 grandes hechos políticos. Uno es
revoluciones nacionales que tuvieron como resultado la aparición del Estado Nacional y la emergencia del Estado Nacional como característica del orden político en la modernidad. Y en segundo lugar, las revoluciones industriales, la primera con foco en Francia, la segunda con foco particular en Gran Bretaña, ¿sí? Y ahí aparece como resultado de esas grandes transformaciones la emergencia de divisiones y fracturas alrededor de esas dinámicas, ¿no? Bueno, la división Estado-Iglesia, por un lado, y la división centro-periferia por el otro, son en buena medida resultados de los cambios que trae aparejado las grandes revoluciones que tienen como resultado la transformación o la emergencia del Estado moderno y del Estado nacional como expresión, como decía algún autor, sociopolítica de la modernidad. Al mismo tiempo, las revoluciones industriales, tanto la primera como la segunda, cuando digo la primera me refiero a, más podríamos decir hasta tres, y bueno, primero viene la revolución agropecuaria, digo, la gran revolución que se da en la producción rural de mediados del siglo XVII, luego la revolución industrial, final del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, y después hay una segunda revolución industrial, como ustedes saben, que se da más bien en la segunda mitad del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX. Bueno, esas transformaciones que involucran a la producción agraria primero e industrial después, también traen aparejados o la emergencia de sus propias líneas de conflicto, por decir de una manera, ¿no? Y ahí aparecen dos también bien planteadas, ¿no? Una línea de conflicto que tiene que ver entre la contraposición, podríamos decir, entre los intereses urbanos y los intereses rurales, o si quieren podemos decirlo de manera brutal, entre el campo y la industria, por un lado, y otra que supone algún tipo de contraposición entre los intereses de los sectores propietarios frente a lo que serían los sectores no propietarios, ¿sí? Y en este caso, si bien el conflicto en los sectores no propietarios tiene principal foco en los trabajadores industriales, o la clase obrera, o el proletariado, pongan el término que ustedes sociológicamente les parezca más pertinente, el mundo de los no propietarios, como está planteado acá, comprende también otras categorías, no solamente al trabajador industrial. Comprende jornaleros, comprende arrendatarios, ¿no es cierto? Digamos que el mundo de lo que serían los trabajadores no propietarios va más allá de lo que es el mundo del trabajador que está directamente vinculado al proceso de producción industrial, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen un segundo, yo diría un segundo eje de conflicto, ¿no? Y de alguna manera lo que se plantea acá que es, bueno, esta es una especie de modelo teórico, ¿sí? Para dar cuenta de cómo ha sido el origen de las diferentes contraposiciones y contrastes sobre los cuales se ha originado una comunidad política nacional y sobre las cuales se han originado una serie de agrupamientos desde el punto de vista político y partidario, ¿no? Este es un texto que no es una lectura, en muchos sentidos, amena, es bastante ardua, pero, como yo les decía en algún momento, es una lectura que tiene algunos elementos de referencia o algunos términos de referencia que se han, digamos, entre comillas, vulgarizados o forman parte de alguna idea de sentido común y que suelen ser utilizados en el lenguaje político para caracterizar algún eje en la vida política como tal, ¿no? La versión quizás más vulgarizada de la idea del clivaje, como yo les decía acá, es un poco esta idea de la grieta, de la idea de la existencia de líneas de fractura, ¿sí? Miren, yo hace un tiempo atrás, creo que fue en el mes de agosto, publiqué algún artículo en el Diario de la Nación hablando de esta idea de la grieta como metáfora de la sociedad argentina, y ahí se me ocurrió plantear tres posibles líneas de fractura pensando en un esquema de este tipo, ¿no? Una que puede ser ideológica, una territorial y una productiva, ¿sí? Entonces, en ese sentido uno puede decir, bueno, que en realidad la vida política argentina está pensada desde una serie de fracturas que tienen diferentes, o esa famosa grieta quizás tiene diferentes líneas de expresión y de división, ¿no? Desde el punto de vista económico, ahí aparece una contraposición entre sectores, podríamos decir, más competitivos, más vinculados a cadenas de producción internacional, generadores de divisas, menos mano de obra intensiva, frente a sectores, digamos, no tan competitivos,
generadores de empleo y más utilizadores de mano de obra intensiva, ¿no? Un poco el tema de, como decía en los años 60, 70, Guillermo O'Donnell, la coalición bajo nuevo formato, la coalición mercado internista versus la coalición agroexportadora, digamos, ¿no? Hoy más economía del conocimiento, digamos, como sector emergente en la Argentina. Bueno, ahí aparece un elemento de quiebre, digamos, ¿sí? Y que además tiene algún tipo de traducción en el terreno electoral, digamos, ¿no? Si uno mira un poco lo que fue la elección del año 2019, bueno, esto puede ser un elemento importante para entender alguna línea en estos términos, ¿no? El segundo, yo ya tiene que ver con una dimensión, ahí decía en la nota, que tiene que ver con una línea de fractura más bien en términos territoriales, ¿no? Podríamos decir una especie de revisión en términos de la idea de centros y periferias, ¿no? Y ahí también podríamos encontrar una buena visión para entender cómo se da el comportamiento electoral también en la Argentina, ¿no? Y la tercera, bueno, antes de entrar a la tercera, ¿no? La idea del centro es pensar en grandes centros urbanos, además con hábitos y patrones de consumo y lógicas de organización, llamémosle clasista, posclasista inclusive, moderna y posmoderna, frente a zonas o zonas que tienen hábitos de consumo o patrones de vínculo social, más bien de tipo, llamémosle preclasista o estamental, si uno piensa en los términos más convencionales, ¿no? Y una tercera, que era una línea, yo ahí planteaba como de fractura ideológica, una idea, dos grandes tradiciones políticas, una tradición más bien liberal republicana y una tradición más nacional popular, para poner nuestro término, ¿no? Y ahí aparecen algunas diferencias que son importantes para marcar entre ambas tradiciones. Una estuvo discutiéndose en estos días sobre el tema del mérito, digo, para pensar un ejemplo, es decir, ahí aparecen diferentes nociones de lo que es la igualdad, en un caso más énfasis en la igualdad de oportunidades, otro más énfasis en la igualdad de resultados, quizás, ¿no? Otra línea de división o otra diferencia importante quizás ahí está más relacionada a la idea de individuo versus comunidad, la idea de pensar, bueno, al individuo como eje del proceso social frente a una idea más comunitaria, ¿no?, del proceso social. Y otra que puede ser las visiones sobre el mundo de cada una de las tradiciones, ¿no? Sí, bueno, en la tradición liberal republicana hay una visión un poco más, podríamos decir, amigable al mundo, y en el caso de la tradición nacional popular, una visión un poco más hostil, digamos, frente al mundo o frente al entorno, digamos, ¿no? Bueno, esta, digamos, puede ser una manera de jugar con esta metáfora de lo que es esta idea del clivaje, ¿sí? Lo que es pensar la política argentina, no ya de la particularidad de lo que pasa en la modernidad de Europa Occidental o lo que puede pasar en Estados Unidos, sino que es la particularidad del contexto argentino, que también se puede pensar en términos de sus propias líneas de división, ¿sí? En algún momento de esta materia nosotros trabajamos con un texto de Arturo Valenzuela, que era para ver justamente el caso del sistema de partido de Chile. Cómo ha sido el sistema de partido de Chile, por lo menos hasta comienzos de los años 70, digamos, ¿no? Y cómo eso emerge después de la reapertura democrática en los años 90, ¿no? Y ahí lo que nos encontramos era con un caso de un sistema de partidos que, bueno, operaba con una lógica y con patrones muy similares a los que uno podía encontrar en la estructuración de la competencia política en Europa. ¿Por qué? Porque ahí jugaban por lo menos dos grandes patrones, ¿no? Uno de tipo clasista y otro que tenía que ver con una cuestión de tipo confesional o no confesional, ¿no? Cuando ustedes ven, y una que tenía que ver con una configuración de tipo ideológica, claramente, ¿no? Un sistema que aparece históricamente estructurado con la idea famosa de los tercios, como siempre se ha dicho en Chile, la idea de la izquierda, el centro y la derecha, y esto superpuesto a consideraciones más de división de clase y también de tipo de carácter confesional, digo. A diferencia de lo que pasa en Argentina y de lo que pasa en, yo diría, la mayor parte de los países de la región, bueno, Chile es unos países, unos pocos de la región que tiene un partido demócrata cristiano fuerte, o que ha sido históricamente fuerte. Hoy está bastante en declive, pero ha sido un partido históricamente pivot dentro del sistema, y ahí había una especie de competencia entre los democristianos y el mundo de la izquierda, entre otras cosas, frente a, o producto de una visión que tiene que ver con la cuestión confesional versus una versión no confesional de la sociedad y de la política, sobre todo enarboladas por el caso de los partidos que uno puede vincular al mundo de la izquierda como tal.
Lo que suele sostener alguna parte de la literatura es que cuando vuelve la democracia a Chile en los años 90, de alguna manera vuelven este patrón de competencia, ¿sí? Pero digamos que es un patrón de competencia que no afecta decisivamente la dinámica del sistema partido, en la medida que, bueno, se estructura a partir de coaliciones que tienden más a disputarse el centro, y que de alguna manera llevan a cierto efecto de moderación de la política, con lo bueno y lo malo que eso tiene como tal. Entonces digo, yo ponía estos dos casos, tanto el caso de Chile como el caso de Argentina, como elementos interesantes para pensar más allá de los límites originales sobre los cuales está pensado acá este esquema, y que tienen que ver con digamos, la política, sobre todo de cómo se conforman los sistemas partidos en lo que es el contexto de Europa occidental, sobre todo, y podríamos decir en algún sentido también en los Estados Unidos, digamos, ¿no? Los ejemplos de referencia que aparecen inevitables ahí son el de Francia, el de Inglaterra y los Estados Unidos, que son, de alguna manera, una de lo que son estos dos grandes procesos, tanto la revolución estatal o la revolución nacional estatal, como la revolución industrial, ¿no? Como saben ustedes, la Argentina o en América Latina se suele decir que, bueno, estas revoluciones, una llegó tarde y la otra nunca llegó, se suele decir esto, digamos, ¿no? En América Latina más bien hablamos de estados que se han conformado de manera tardía, ¿no? Con las consecuencias que esto implica como tal, y en algunos casos lo que se han dado han sido modelos emergentes de capitalismo sin revoluciones burguesas, ¿no? Más bien el modelo capitalista emergente en la región, a riesgo de ser excesivamente generalista, opera en un contexto donde bueno, se da un capitalismo más bien, digamos, de una manera piadosa, impulsado, incentivado, estimulado, por qué no decir tutelado desde el aparato estatal, digamos, ¿sí? Con lo cual ahí emerge un modelo de capitalismo sin una revolución industrial, como se plantea en estos términos en buena parte de Europa, y que tiene particularmente centro en Gran Bretaña, digamos, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es, como yo les marcaba recién, tenemos un modelo teórico, utiliza el modelo de Parsons como modelo de referencia teórica, ¿sí? Partiendo de algunas de las definiciones que yo les planteaba acá, la idea de un sistema socialmente diferenciado. En ese contexto, teniendo en cuenta la idea de un sistema socialmente diferenciado, lo que interesa y donde está puesto particularmente de interés es en plantear las dinámicas dentro de lo que es el sistema como le llama Parsons, de mantenimiento de fines, el famoso sistema, perdón, de logro de fines del sistema político, y cómo se plantea acá esa idea de las divisiones y fracturas que operan dentro de la comunidad política, y eso de qué manera se traduce en la conformación de algún sistema de partidos, y cómo puede tener eso traducción en un comportamiento electoral que pueda ser más o menos estable en el tiempo, digamos, ¿no? Yo, como les decía, les ponía el caso de los ejemplos regionales, y también uno puede pensar otros elementos que también son importantes y que pueden seguir siendo y siguen siendo relevantes. La cuestión centro-periferia, digo, para poner un ejemplo, o esto que él acá parece como cultura sometida versus cultura dominante, bueno, pregúntenle a los españoles cómo juega esto, ¿sí? Digamos, España transita el siglo XX entre la dominación política del franquismo, que somete las autonomías regionales a un esquema de convivencia más o menos de coexistencia competitiva y conflictiva que emerge, sobre todo durante la transición española, ¿no? Y que, bueno, permite, digamos, o que tuvo sus expresiones desde el punto de vista institucional, y esto lo tiene no solamente en el caso del Pacto de la Moncloa, sino también en el Pacto de las Autonomías, digamos, ¿no? Y que le garantiza autonomía en muchos sentidos a comunidades que habían quedado sometidas bajo un poder nacional, como fue todo el periodo del franquismo, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con el tema de las comunidades, en el caso de Cataluña, y sobre todo la de Cataluña y el País Vasco, que son quizás las que tienen, o las que han tenido más, han puesto más evidencia el tema de la conflictividad y la complejidad de este proceso, pero también hay otras, digo, la expresión del
del nacionalismo del gallego, el andaluz, el aragonés, etcétera, etcétera, digamos, ¿sí? Ahí aparece, por ejemplo, un elemento de tensión. Bueno, y ustedes pueden ver ahí un sistema de partidos en España que no solo ha tenido cambios, no solo tiene cambios a partir de lo que es su conformación a nivel nacional, que, bueno, producto de las crisis, sobre todo en la última década, ha pasado de 2 a 4 partidos, sino que, bueno, también aparecen una cantidad de actores a nivel subnacional o a nivel de comunidades autónomas que también operan y que pueden ser en diferentes circunstancias jugadores con capacidad de bloqueo, con capacidad de negociación para formar gobierno, digamos, ¿no? Y ahí aparecen actores partidos catalanistas y partidos regionalistas que tienen algún peso relativo en este sentido, ¿no? Así que, digo, más allá de lo árido que resulta esta lectura, y que lo es en buena medida, bueno, yo les diría que es interesante si uno quiere pensar en términos de, bueno, a ver, quiero tratar de entender un poco lo que es la dinámica política en un contexto, pues el contexto argentino, que sea, bueno, lo primero que uno tiene que pensar es, bueno, ¿qué es lo que está en juego? ¿Sí? ¿Cuál es el eje del conflicto acá? ¿No? Ha habido mucha literatura en la Argentina que ha intentado usar a Lindsey Rocan para plantear algunas líneas divisorias, y de hecho uno de los ejes más comunes al cual se ha apelado para pensar en términos de la fractura política argentina ha sido, bueno, el eje del conflicto entre peronismo y antiperonismo, digamos, ¿no? La idea de la dinámica peronismo-antiperonismo, que ha marcado una parte de la política argentina, y algunos dicen en este caso que la dinámica, o se sostiene la idea que la dinámica entre kirchnerismo y antikirchnerismo sigue marcando hoy algún tipo de línea de fractura en esos términos, ¿no? Bueno, por eso yo les decía que cuando me tocó publicar ese artículo, bueno, la idea era tratar de ver un poco, a ver en qué consiste la famosa grieta, entendiendo la grieta como una metáfora bastante, en una versión más devaluada de la noción de clivaje, ¿no? Pero sí entendiendo que, en todo caso, la política de partidos en Argentina se puede pensar, y los alineamientos electorales alrededor de la política de partidos en Argentina se pueden pensar alrededor de, por lo menos, 2 o 3 líneas que tienen que ver con fracturas en lo productivo, que tienen que ver con fracturas desde el punto de vista territorial, y que tienen que ver con fracturas desde el punto de vista ideológico también, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el sentido con el cual yo aproveché como para poder utilizar acá este trabajo, ¿no? Esto, digamos, en lo que se refiere estamos siempre en la primera pregunta. Yo acá, hasta ahora, no me moví de la primera pregunta, ¿no? Que, para recordarla, la primera pregunta estaba relacionada con el tema de la génesis, el origen, sobre las fracturas y divisiones en una comunidad política local. Entonces ahí, de alguna manera, se plantea una especie de modelo teórico, de marco teórico general para, bueno, dar un patrón de referencia de cómo abordar el tema de lo que son las fracturas históricamente existentes en la comunidad, ¿no? Ahí, si ustedes recuerdan, y volvemos un poco al comienzo, había una segunda cuestión planteada, ¿no? Que es la cuestión que está relacionada con las condiciones para el desarrollo de un sistema estable de divisiones y de oposiciones en la política nacional, ¿no? Y ahí aparece un punto que es, yo les diría, importante, que es, bueno, a ver, en qué medida todo esto tiene, o todos estos esquemas de líneas de fractura y divisiones, tienen efectiva traducción en, bueno, un conjunto de sistemas de partidos que tienen además algunas consideraciones históricas como tal, ¿no? Esta pregunta, o más bien lo que intenta responder, es una cuestión central, que es cómo se convierte un conflicto social y cultural en una oposición entre partidos. La pregunta, de alguna manera, es esta, es decir, ¿de qué manera un conflicto, una línea, una serie de conflictos, ¿no? No solamente tiene que haber una línea divisoria, pero cómo se convierte un conflicto, una serie de conflictos desde el punto de vista sociocultural, en un esquema de oposición entre partidos como tal, ¿no? Y ahí entonces es donde se hace necesario, como decíamos acá recién, examinar información sobre, bueno, cómo son las condiciones para la expresión de la protesta y para la representación de intereses en cada sociedad, ¿no?
Para ello, bueno, es necesario intentar por lo menos responder cuatro grandes cuestiones. La primera tiene que ver con cómo se manifiestan las tradiciones en materia de toma de decisiones en cada uno de los estados correspondientes, ¿no? Ese es un primer punto que yo les diría que es importante marcar acá, ¿no? Bueno, si las características que tenga el proceso de toma de decisiones o la tradición cultural en materia de toma de decisiones pasa a ser un aspecto importante para entender de qué manera se expresa o no la protesta política, ¿sí? Ese es yo les diría, un primer punto central en todo esto, ¿no? Entonces ahí, bueno, si se trata de un tipo de tradición de toma de investigación en la cual se ponga más el acento en la conciliación que en procedimientos autocráticos, si se trata o no de un esquema de tradición en el cual predomina la apelación a las normas para solucionar conflictos, o no, si hay o se garantiza o no la libertad de comunicación, si se garantiza o no la organización de manifestaciones. Bueno, todo esto pasa a ser un elemento importante para entender las condiciones en las cuales se expresa la protesta y la posibilidad efectiva de garantizar la expresión de los intereses en cada sociedad. En segundo lugar, otro elemento que es importante tiene que ver con lo que ahí se denomina como los canales para la expresión y la movilización de la protesta, ¿sí? Y ahí, bueno, también se plantean algunos interrogantes. Y bueno, hay un sistema de representación y hasta qué punto son accesibles los representantes, quién tiene derecho a elegirlos, cómo se eligen, ¿sí? Cómo se expresa el conflicto, si se expresa a través de manifestaciones directas, ¿no? Sea huelgas, sabotajes, violencia callejera, o se canaliza a través de un procedimiento electoral razonablemente pacífico, como puede ser un proceso electoral y que supone una presión sobre representantes legítimamente elegidos, ¿no? La tercera condición que se plantea ahí tiene que ver con algo que se llama las oportunidades, los resultados y los costos de las alianzas en el sistema, ¿no? Y ahí, bueno, aparecen una serie de cuestiones también para ver cómo operan estas condiciones, para ver hasta qué punto los antiguos movimientos se muestran dispuestos o reacios a ampliar su base de apoyo social, y hasta qué punto es más fácil o más difícil que nuevos movimientos tengan representación propia, ¿sí? Y finalmente está una condición, una dimensión que él denomina como posibilidades, consecuencias y limitaciones del gobierno de la mayoría en el sistema, ¿sí? Y ahí, bueno, también se plantea una cantidad de preguntas para ver cómo se traduce el conflicto social o cultural en alineamientos y en condiciones para la expresión de ese conflicto, ¿no? Y ahí, bueno, las preguntas que aparecen son, bueno, ¿qué tipo de alianzas producirían el control de la mayoría o por parte de la mayoría de los organismos de representación, ¿sí? Y qué grado de influencia pueden, de hecho, ejercer esas mayorías en la estructuración básica de las instituciones y la distribución de poder dentro del sistema, ¿sí? ¿Por qué son tan importantes para él estas preguntas y abordar esto? Bueno, es importante en la medida que eso establece, podríamos decir, una serie de límites, ¿sí? Bueno, lo que va a establecer ahí son algo que él va a denominar umbrales, ¿no? Bueno, acá aparece, después lo vamos a ver con algún detalle esto, ¿no? Pero aparece la idea de la construcción de un sistema de partidos, ¿sí? Donde la construcción del sistema de partidos se va a dar en función de cómo se traspasan, perdón, cierto tipo de umbrales, ¿no? El umbral entendiéndolo como una especie de piso, ¿no? En el sentido de decir, bueno, a ver, ¿en qué medida esos pisos son más altos o más bajos? Bueno, eso va a definir sistemas de partidos con ciertas configuraciones o con ciertas características, ¿no? Y ahí aparecen planteados cuatro tipos de sistemas de partidos, ¿no? Perdón, 4 tipos de umbrales, disculpen. Uno es lo que se llama el umbral de legitimación, ¿no? Podríamos decir, el primer piso a superar
tiene que ver con el umbral de legitimación, ¿no? Y ahí aparece un tema. Cuando habla del umbral de legitimación, aparece un interrogante, aparece una pregunta. ¿Se rechazan todas las protestas como conspiratorias o hay algún tipo de reconocimiento del derecho de petición, de crítica y de oposición? Bueno, según cómo sea respondida esa pregunta, eso va a suponer algún grado de umbral que va a ser o más alto o más bajo. ¿Sí? El piso va a ser o más alto o más bajo. ¿Sí? En la medida que sean mayores las restricciones, bueno, seguramente el piso va a ser más alto, digamos, ¿no? En la medida que disminuyan esas restricciones, bueno, el piso va a ser más bajo, digamos, ¿no? Esto al revés, en realidad, ¿no? Entonces ahí aparece un primer tema que marca, o que él entiende que es central, que es, bueno, cuál es el piso mínimo de legitimación y cuál es el límite para el abordaje de las protestas, ¿no es cierto? Y del reconocimiento o no de derechos de petición, crítica y oposición. El segundo umbral que aparece acá mencionado tiene que ver con lo que se llama el umbral de incorporación. ¿Sí? La pregunta, y también aparecen algunas preguntas que también van a tener algún tipo de posible respuesta, y que son respuestas además que uno puede encontrar históricamente, ¿sí? Porque hay políticas de Estado respecto a este tipo de demandas, digamos, ¿sí? Y en esto que llamamos acá el umbral de incorporación aparece también planteada una pregunta que es central. La pregunta es, ¿se niega a todos o a la mayoría de los que apoyan un movimiento el estatus de participantes en la elección de representantes? ¿O se les otorga el mismo derecho de ciudadanía política que a sus adversarios? ¿Sí? Bueno, ahí aparece un tema que tiene que ver con qué sectores forman parte del, como diría alguna literatura, quiénes son los que forman parte del demos, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes son los que tienen efectivamente el derecho de participar? Si la mayoría de los miembros se les niega a la mayoría, o bueno, la mayor parte de ese cuerpo político tiene la posibilidad efectiva de participar que los adversarios, ¿no? Ahí aparece entonces un segundo elemento importante, una segunda dimensión importante, que es esto que él denomina como el umbral de incorporación. El tercer umbral, o el tercer, yo diría Una consulta. sí. Pensé que no estaba el micrófono. Cuando se refiere a incorporación, a derecho a participar, ¿está hablando concretamente de participar en el momento de las elecciones o a participar de la vida política, de los partidos, de la vida política por fuera del momento de elecciones? Sí, es decir, es en el momento electoral y más allá del momento electoral, es decir, es en y entre elecciones, digamos, ¿no? Es decir, ahí la idea es, podríamos ponerlo en estos términos, ¿quiénes tienen el reconocimiento de estatus como ciudadanos, en definitiva, ¿no? Si son todos, si es una parte de ese cuerpo político, o solamente los propios, digamos, ¿no? Por eso habla esta idea de lo que significan los mecanismos de incorporación, ¿no? Bueno, no referido estrictamente al momento de las elecciones, como en una época eran solamente los propietarios los que podían, en otro momento... También. No se refiere solamente a ese momento. Pero no solo eso, digamos, ¿no? No solo bueno, eso. Claro, lo que uno va a ver, y de hecho, cuando veamos acá algunos ejemplos, bueno, lo que aparece es justamente el hecho de que después el piso se va, bueno, como vos en buena medida empezaste a mencionar también, ¿no? De alguna manera el piso se va, o los requisitos, mejor dicho, se van a ir bajando, ¿no? Entonces, bueno, al principio votaban únicamente los propietarios, bueno, después esa condición se va a ir modificando, obviamente, en muchos casos la modificación no es una modificación natural y pacífica, sino que supone mucha presencia y lucha social detrás, ¿no? Y eso lleva a que, bueno, después los requisitos se vayan bajando, ¿no? La idea, piensa acá, la idea del umbral, piénselo como una idea de requisito. La inclusión del voto femenino. Claro, sí, bueno, los analfabetos, las minorías, los trabajadores industriales, ¿no? Sí, bueno, se van incorporando segmentos, ¿no? El voto femenino, ¿no es cierto? El voto de los negros en Estados Unidos, digo, en Estados Unidos el umbral de incorporación se modifica hace no tanto tiempo, ¿sí? Sí, bueno, desde que se abolió la esclavitud en la segunda mitad del siglo XIX al efectivo derecho de sufragio negro pasó de un siglo en Estados Unidos, ¿no?
Si Estados Unidos tuvo un esquema en el cual convivió de alguna manera la poliarquía con un esquema de apartheid en el sur, y donde convivieron ese norte progresista en lo político con el apartheid social y político en el sur durante mucho tiempo, ¿no? Pacto que después empezó a resquebrajar, sobre todo en los años 60, en el siglo XX, con todo el tema de los movimientos civiles, digamos, ¿no? Que dio lugar a que finalmente en el año 64 se le otorgara a los negros el derecho de votar, que no lo tenían hasta ese momento. Entonces ahí el tema, piensa entonces, digo, esta idea del umbral como requisitos, digamos, ¿no? Y en la medida que los requisitos son altos, bueno, eso dificulta la posibilidad de incorporación de otros sectores, y eso hace mucho más complicado el reconocimiento de la legitimidad de otros actores de ejercer efectivamente su derecho a participación, digamos, ¿no? Entonces ahí, piénsenlo como digo en este sentido, ¿no? Es como que, bueno, acá hay como requisitos, ¿no? Bueno, si el umbral es alto, porque los requisitos son altos, y en la medida que bajan los requisitos, baja el umbral, y eso ensancha de alguna manera la base social de apoyo que pueda tener un régimen y un sistema como tal, digamos, ¿no? No sé si con esto te contestaba la pregunta, creemos que sí. Sí, quería saber eso, si era solo en el momento electoral o la participación general de las personas en todo Claro. momento. Es decir, a ver, acá está planteado el momento electoral porque la investigación apunta a esta línea, ¿no? Y apunta porque, bueno, en definitiva, la investigación lo que quiere ver es el tema de cómo son, en definitiva, series de comportamiento electoral, ¿no? Las quiere ver en una secuencia histórica, pero lo que quiere ver es qué medidas, cómo es ese proceso electoral y cómo es el comportamiento electoral a lo largo del tiempo, en la medida en que se mantienen relativamente estables ciertas condiciones sociales de división en la sociedad, y en la medida que en definitiva también se mantiene constantes ciertos patrones de competencia partidaria, ¿no? Por eso digo, evidentemente es un trabajo pensado para el mundo del estado de bienestar de la posguerra y de los años 60, no para el mundo que vino después, los años 70, 80, 90, en los cuales, bueno, viene la crisis de estado de bienestar, opera y median revoluciones tecnológicas, y eso tiene un impacto muy claro en términos de la propia estructura social, que estaba más bien pensada en términos de un mundo relativamente homogéneo, ¿no? Y las representaciones iban hacia la idea de un mundo más homogéneo en términos de idea de capital y trabajo, como que con configuraciones muy definidas, digamos, ¿no? Pues todo eso cambia, digamos, como tal, ¿no? Y todo eso tiene un cambio, un impacto, y los cambios tecnológicos van a generar un impacto en ese sentido muy significativo, tanto la tercera como la cuarta revolución industrial, ¿no? Es decir, bueno, la que viene también va a tener cambios muy significativos, digamos, ¿no? Tal es así que leí hace no mucho tiempo atrás un autor coreano, que no me sale el nombre ahora, donde él decía, bueno, acá una característica, pero no coreano, era Harari, era otro autor, donde Harari planteaba, decía, bueno, pensar en términos de la idea de la condición de clase o de estamento va a ser difícil en un mundo en el cual las condiciones de trabajo se van a modificar cada 10 años, ¿no? Entonces ahí las cuestiones identitarias van a ser mucho más volátiles de lo que ya lo son también. ¿Byung-Chul Han, profe? ¿Cómo? ¿Byung-Chul Han? Byung-Chul Han, no, pero la frase esta que yo decía era la de Harari, no la de Byung-Chul Han. Pero está bien, gracias por hacerme acordar, que no lo podía recordar el coreano del sur en este caso. Pero no, el que hablaba de esto era Harari, donde decía, bueno, yo pensaba en eso que decía Harari, decía, bueno, esta idea de comportamientos estables, en términos de divisiones estables, parece difícil pensar en términos de donde haya mutaciones del mundo laboral cada 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Dice, bueno, una persona a lo largo de su vida, es probable que cambie de empleo 5 veces por lo menos, ¿no? Porque dice, bueno, cada 10 años hay un cambio, hay microcambios que van a hacer prescindibles y obsoletos determinados tipos de trabajos, se van a crear otros nuevos, con lo cual va a haber una especie de reentrenamiento permanente, digamos, ¿no? Que eso es un poco la idea que plantea del mundo que se viene, por lo menos desde el punto de vista laboral, ¿no? Y que la cuarta revolución industrial, la revolución de la robótica, viene a transformar, digamos. Pero bueno, no me quiero ir del tema me voy y no me voy tanto al tema de Lipset y Rockham, porque tiene que ver un poco con un mundo mucho más previsible, como lo plantea Rockham, y por eso él puede pensar que puede hacer series estables, que de hecho las hace a lo largo del texto, y algunas adelanta inclusive acá en la agenda, de comportamientos, ¿no? En la medida que, bueno, existe un patrón de comportamiento de
una clase determinada, y eso se traduce en algún patrón de competencia más o menos estable en el tiempo. ¿No? Gracias. Sí, de nada. Volviendo al tema de los requisitos, esto, lo que llama como umbrales, ¿no? Es decir, acá el punto es, bueno, los sistemas partidos se van a configurar en la medida que traducen o se operan como un canal de traducción de un conflicto entre oposiciones, y en la medida que además hay condiciones para esa efectiva traducción. Para que esa traducción sea efectiva, entonces hay que cumplir una cantidad de condiciones, de reglas o de umbrales como están planteados acá. Yo mencioné dos hasta ahora, el de la legitimación y el de la incorporación, ¿no? Y ahí menciona dos más, ¿no? Ahí habla del umbral, o llamémosle el requisito de representación, y el umbral del poder de la mayoría. Cuando ahí habla del umbral de representación, dice, bueno, también pregunta, ¿no? ¿Debe un nuevo movimiento incorporar a movimientos mayores y más antiguos para acceder a órganos representativos? ¿O puede obtener representación propia, ¿no? Bueno, eso también va a marcar alguna condición respecto a cómo se dé luego la competencia partidaria, si va a ser más o menos limitada, ¿cierto? Y después aparece esta idea del umbral del poder de la mayoría, o lo que podría ser como una especie de condición para el ejercicio del poder de la mayoría, ¿no? En un sistema, se preguntan acá los autores, ¿hay frenos y fuerzas contrarias incorporadas contra el gobierno de la mayoría numérica? ¿O la victoria de un partido o coalición en las urnas le otorga poder para introducir cambios estructurales importantes en el sistema nacional sin contar con minorías como tal? Bueno, ahí aparece una cuestión, que la discusión está el juego de mayorías y minorías también, ¿sí? Si hay minorías que representan determinado tipo de voces, o bueno, es básicamente una mayoría casi omnipotente, digamos, ¿no? Entonces lo que él ahí, de alguna manera intenta dar es algún tipo de respuesta en términos de segunda pregunta, un poco cuáles son las condiciones para la traducción de un sistema de conflictos en oposiciones alternativas que operen dentro de algún patrón de competencia estable, llámese sistema de partido. Bueno, para que esto se traduzca como tal, primero tienen que darse ciertas condiciones que tienen que ver con, como decíamos recién, cómo es el proceso de toma de decisiones, bueno, cuáles son los canales para la expresión de los conflictos, etc. Segundo, para que exista también esos patrones, también tiene que darse cierto tipo de requisitos que son los que en definitiva establecen las condiciones en las cuales se va a dar algún patrón de competencia como tal. Entonces, sobre todo este esquema, ¿qué es lo que hace acá? Bueno, esto es como un esquema, ahí en la página 260, esto es como un esquema, digamos, de elaboración teórica, es una especie de modelo, digamos, de sistemas de partidos resultantes, ¿sí? En el cual lo que hace es categorizar cada umbral, ¿no? Sobre valga la redundancia, tres categorías, ¿no? Si el umbral es un umbral alto, si el umbral es medio, o si se trata de un umbral bajo, ¿sí? Entonces, sobre eso él elabora una especie de tipología de partidos, digamos, ¿no? O de sistemas de partidos resultantes, ¿no? Cuando ustedes vean Sartori, acuérdense de esta frase, Sartori hace una distinción entre lo que es una tipología y una clasificación, donde para Sartori la clasificación supone un esfuerzo de construcción o de poner orden, pero donde el esfuerzo de poner orden está fundamentalmente basado en un criterio, ¿sí? Mientras que una tipología supone otro tipo de esfuerzo y de construcción que está basado en más de un criterio, por lo menos dos, ¿sí? Bueno, después cuando vean este sistema de partidos, si lo vean con Emilio, bueno, van a ver que la tipología de Sartori tiene dos criterios fundamentales, digamos, ¿no? El tema de lo que es el criterio numérico y lo que es el criterio cualitativo, que tiene que ver con la ideología, ¿sí? Bueno, esto sería un caso, digamos, de lo que es una tipología, en la medida que es una tipología que supone diferentes criterios que son criterios definidos por los diferentes umbrales o requisitos, digamos, de legitimación, incorporación, representación y poder de la mayoría. Entonces lo que hacen en este texto como una especie de esquema modélico es, bueno, cómo se construyen los sistemas de partidos teniendo en cuenta cómo
combinan, digamos, las distintas clasificaciones de cada uno de los umbrales o variables, digamos, que están presentes acá, ¿no? A ver, acá, por ejemplo, tomo uno que es un poquito más representativo de algo que estuvimos charlando en estas semanas sobre partidos de notables, ¿no? Tomo, por ejemplo, el segundo, en el cual, bueno, aparece un sistema de partidos que está caracterizado por un nivel de legitimación con requisitos medios, por un nivel de incorporación o por un umbral de incorporación con requisitos altos, por un umbral de representación con requisitos altos también, y por un umbral de representación o de poder de la mayoría, perdón, de poder de la mayoría con requisitos altos como tal, ¿no? Bueno, y ahí él menciona un ejemplo que nosotros habíamos visto acá bajo la figura de los partidos de élites, cuando hablábamos de Crowell o cuando ustedes ven el texto de Katz-Mail, que es este sistema de partidos como dice interno y embrionario, camarillas de representantes, clubes de notables, ¿sí? Y ahí pone dos ejemplos, el caso de Inglaterra, hasta principios de los años 30, hasta, digamos, antes de la primera gran reforma política de 1832, y un caso que es el caso sueco, y como yo les decía en aquel momento con el caso de la Argentina, bueno, la Argentina del 80, la mayor parte de los países de la región tenían esquemas de regímenes oligárquicos, en los cuales aparecía un poco esta idea de clubes de notables y de organizaciones políticas que tenían a los clubes como ámbito de referencia para la discusión, para la competencia política y para la sucesión también, como tal, ¿no? Acá, bueno, tienen, yo les diría, un caso, digamos, como para poder ver cómo se combinan los diferentes sistemas de partidos, ¿no? Uy, ¿qué toqué acá? Perdón, se ve que toqué algo que no debía tocar. Ahí vuelvo. Acá estaba buscando alguno que podría ser, a ver, más o menos parecido a... Bueno, acá podría ser algo parecido a lo que son los partidos de masas, ¿no? Acá, por ejemplo, aparece sistema de partidos con umbral de incorporación de legitimación bajo, sí, con bajos requisitos para lo que es la expresión de la protesta, bajos requisitos en términos de incorporación, lo cual supone un reconocimiento mayor en cuanto a quienes pueden participar de ese proceso electoral, y todavía algunos casos de requisitos altos en términos de representación y umbral del poder de la mayoría, ¿no? Fíjense cómo está planteado. Sistema de partidos competitivos con sufragio masculino igual y universal, con grandes beneficios para las alianzas, ¿sí? Y con una separación clara de poderes ejecutivo y legislativo, ¿no? El mejor ejemplo ese sería Estados Unidos, si no hubiera sido por la restricción a las actividades del Partido Comunista. No olviden que este texto está pensado para lo que es el sistema de partidos de la década del 50, ¿sí? No olviden esto, época persecución anticomunista, macartismo, década del 50 junto con el 60 quizás son las décadas más crudas en términos de lo que era confrontación de la Guerra Fría, ¿sí? Entonces ahí el tema de la ilegalización del Partido Comunista es un elemento que, bueno, pone una especie de claroscuro a lo que es un funcionamiento de un sistema de partidos competitivo de Estados Unidos, ¿no? Y fíjense que ahí menciona a continuación el bajo derecho de sufragio de facto de los negros en el sur, ¿no? Es decir, digo que hay una cantidad de barreras con lo cual los negros en el sur tenían severas limitaciones para poder ejercer el derecho de sufragio, ¿sí? Que estas serán barreras que se eliminan después en los años 60, ¿no? Bueno, Francia durante la Quinta República, ese puede ser un ejemplo mejor, pero vuelvo al ejemplo de Estados Unidos porque es quizás el más representativo en este término, digamos, ¿no? Y esta idea del bajo derecho de sufragio de facto, como yo les marcaba acá, está muy bien trabajado, esto está muy bien trabajado en un libro de Steve Levitsky y Daniel Silva que se llama Cómo mueren las democracias, cuando hace un poco el recorrido en cuanto a lo que es el tema de la gobernabilidad en los Estados Unidos. Y lo que ellos marcan es que luego de la guerra de secesión operó de hecho una suerte de perversa gobernabilidad, en la cual esa especie de perversa gobernabilidad se aseguró sobre un pacto entre el norte y el sur, ¿no? En el cual el norte de alguna manera consintió este esquema de bajo derecho de sufragio de facto en el sur, ¿sí? A fin de, bueno, mantener cierta gobernabilidad
gobernabilidad que se mantiene prácticamente a lo largo de un siglo, digamos, ¿no? Hasta por lo menos principios de los años 60. ¿No? Si ustedes quieren entender algunas cosas que pasan en Estados Unidos, sobre todo en el sur y en el interior, bueno, pueden entenderlas sobre todo a partir de lo que empieza a pasar desde la década del 60, y el hecho de que Trump derrotado tenga 71 millones de votos, bueno, es un elemento que hay que tomar acá en consideración, me parece, para entender un poco qué es lo que pasa en ese Estados Unidos más profundo, no el de las costas, el más conectado con el mundo y el más conectado desde el punto de vista tecnológico, sino con ese que está un poco más desconectado, un poco no, está más desconectado con lo que puede ser el mundo global como tal, digamos, ¿no? Y que tiene su reivindicación con esa especie de lectura, como se dice, originalista de la Constitución, es decir, la letra, o la lectura de la letra de la Constitución, ¿no? Bueno, acá tienen otros ejemplos. Bueno, aparece el caso de Weimar también, por ejemplo, acá, donde, bueno, todos los requisitos son bajos, ¿no? ¿Eso qué tipo de partidos se plantean? Bueno, un poco lo que sucede durante el periodo de la República Weimar, ¿no? Bueno, un esquema donde hay representación proporcional mínima, hay menos limitaciones al poder de la mayoría, y bueno, ahí aparece un poco lo que sucede con el esquema de parlamento centrífugo y fragmentado y la presidencia plebiscitaria de Weimar. Es decir, la descripción que aparece ahí puede ser una descripción muy gráfica de lo que es el sistema de partidos durante la época de Weimar, muy fragmentado, por tener un sistema electoral de representación proporcional perfecta, como después ustedes esto lo van a ver cuando trabajemos el tema de sistemas electorales, ¿sí? Y además aparece en medio una cantidad de utilización de instrumentos de censura parlamentaria que se usan de manera irrestricta, digamos, ¿sí? Con lo cual eso, bueno, se traduce en un esquema de inestabilidad crónica, y esto sumado a otros elementos que tienen que ver con cuestiones más de cultura política, el poco apego o compromiso con los procedimientos democráticos por parte de los partidos, en un país además que no tenía una tradición democrática de referencia para llevar adelante esta experiencia, en un clima con partidos ideológicamente, con cuadros ideológicos muy rígidos. Bueno, sumado a este contexto y a estas condiciones, bueno, obviamente eso puede ser una parte de la explicación del porqué del fracaso de esta experiencia, ¿no es cierto? ¿Sí? En fin, a ver, yo acá ponía algunos ejemplos que, bueno, ustedes los podrían cruzar con lo que son los sistemas de partidos, o los partidos políticos, digamos, como están planteados en el caso de Panebianco o de Katzimeir, encuadrados ya acá en un contexto más general que tiene que ver con una dinámica y con patrones de competencia que son más que la suma de los partidos individuales, ¿no? Pero ahí yo ponía algunos ejemplos que aparecían, bueno, asociados con algunos casos como aquellos que aparecían, tanto aparece en Katzimeir o aparecían también el caso de Claudio, ¿no? El caso del partido de élite o los casos de partidos de masas y demás. A ver, permítanme buscar acá, a ver dónde están los casos de partidos externos, digamos, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, aparece el caso de el desarrollo de los partidos externos, que uno los puede encontrar acá, donde aparece, bueno, umbral de legitimación bajo reconocimiento de lo que es la expresión de la protesta, un, digamos, nivel medio en cuanto a incorporación de actores al proceso electoral, y requisitos altos en materia de representación y ejercicio de poder de la mayoría, ¿sí? Acá ponen, por ejemplo, con la aparición del sistema de partidos externos, movimientos de clase más bajas con libertad para desarrollarse, sufragio aún ilimitado y o desigual, ¿sí? Ahí lo que podemos mencionar, la aparición de los primeros partidos que no van a ser partidos de organización interna, como decía Duarte, sino que son partidos de origen externo, ¿sí? Es decir, son partidos que emergen no en la arena parlamentaria o desde la institución parlamentaria, sino por fuera de la institución parlamentaria como tal, ¿no? Mencionar el caso de Suecia, y uno podría mencionar otros ejemplos como tal. Entonces, lo que ustedes tienen acá planteado en este esquema es, bueno, un intento de elaborar algún tipo de tipología. La idea que es, bueno, elaborar una tipología sobre
sistema de partidos que pueda después permitirte dar cuenta de lo que son los comportamientos electorales en relación a esos sistemas de partidos y teniendo en cuenta lo que son las diferentes condiciones de contexto de desarrollo de esos sistemas de partidos, ¿no? Las condiciones contextuales las dan justamente esos diferentes umbrales o requisitos como tal, ¿no? A ver, en suma, lo que ustedes tienen acá, como yo les marcaba al principio, ¿no? Lo que tenemos acá, en definitiva, es digamos, una investigación, en realidad, como yo les decía al principio acá, esto es una investigación preliminar, en donde lo que están haciendo los autores más que nada es, bueno, elaborar las bases teóricas de esa investigación, y bueno, esto más que nada un poco el recorrido metodológico de una investigación que después tuvo la traducción efectiva de una publicación que justamente se llamó, igual que este artículo, justamente sistema de división, alineamientos partidarios, perdón, estructura de división, sistema de partidos y alineamientos electorales, digamos, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen acá es un esquema en el cual, ¿qué aparecen planteados? Bueno, cosas de ABC de cualquier investigación. ¿Cuál es la unidad de investigación? ¿Cuáles son las preguntas centrales? ¿Qué periodo está contemplado? Y cuál es el marco teórico, digamos, de referencia de esa investigación, digamos, ¿no? Como yo les marcaba acá, las primeras de las 3 preguntas planteadas, 2 de ellas en algún sentido tienen respuestas dentro de esta agenda de investigación, porque se expresan en alguna estructura modélica primero para entender las estructuras de divisiones entre las cuales se van a operar los partidos, segundo para luego ver cómo esas oposiciones se traducen en algún tipo de sistema de partidos, teniendo en cuenta los cambios que se van a dar en los requisitos para la construcción de una estructura más o menos competitiva y estable de sistema de partidos como tal. Y lo que queda fuera, porque esta es la parte teórica de la investigación, es justamente toda la parte del correlato empírico y del análisis del comportamiento de los electores en una larga secuencia que, como veíamos acá, presupone 2 cosas: la persistencia de las fracturas y de las divisiones existentes, y por lo tanto presupone la persistencia en el tiempo de ciertos patrones estables de competencia, léase traducido en alguna expresión, en algún sistema de partidos que se mantiene más o menos estable en el tiempo, ¿sí? Bueno, esto es un poco, yo les diría, el resumen que uno podría hacer acá con respecto a este texto, que es un texto, como verán, con cierta complejidad y no suele ser un texto grato cuando uno tiene que traducirlo. Bueno, esto lleva un esfuerzo de traducción bastante importante porque, bueno, además trabaja con literatura que no es precisamente amena, sino que es bastante compleja, pero bueno, al mismo tiempo es un desafío interesante para poder abordarlo, ¿no? Pero me parece que sirve porque además tiene algunos elementos conceptuales que trascienden un poco la propia condición originaria de producción, sobre todo esta idea de la división, de la fractura, y de lo que es esa idea de traducción en sistemas de partido, digamos, ¿no? Más allá de, como yo le decía un poco en broma acá y un poco irónicamente, bueno, esa idea de la grieta es como una especie de versión casera, periodística y devaluada de lo que puede ser la idea de las estructuras de división, digamos. Pero, bueno, periodísticamente y quizás comunicacionalmente puede tener más capacidad, no sé si explicativa, pero persuasoria que hablar de clivaje, digamos, ¿no? Si, bueno, un lector por ahí no especializado probablemente tiene mejor la idea de la grieta que la idea del clivaje como tal, o la idea de la fractura, digamos, ¿no? Pero bueno, en este mundo que vivimos, que es este mundo de grietas y fracturas, es interesante poder trabajar un trabajo de este tipo también, ¿no? Sobre todo en un contexto en el cual, bueno, probablemente muchas de las divisiones que se planteen en el contexto europeo no sean las de los años 60, pero haya nuevas, como para pensar en cómo se configuran los sistemas de partidos y qué tipo de comportamientos o patrones de comportamiento electoral se dan en un contexto en el cual puede haber nuevas divisiones y nuevas líneas de fractura que generen agrupamientos más o menos relevantes desde el punto de vista político. Así que bueno, eso es un poco como mi resumen de toda esta presentación. No sé si ustedes tienen alguna consulta o comentarios. No, está perfecto.
Bueno, yo lo que no sé si todos escucharon, porque yo había empezado a comentar esto muy al principio, y bueno, está grabado, así que quedo escrachado como tal, pero cuando éramos muy pocos, yo creo que había comentado el tema de los exámenes, que, bueno, finalmente esto, sobre todo para los que están en la mañana, buenas noches, en general no vienen a este horario, pero el examen, el parcial queda en la fecha que está, y que estaba originalmente programado, que era el 15 de diciembre, ¿sí? Y lo que va a haber es un esquema recuperatorio que será la semana siguiente. Las clases creo que terminan esa semana, el 19. Bueno, vamos a tomar el examen la semana siguiente para tomar recuperatorio, que bueno, en este contexto espero que sea muy poco, o lo menos posible, por lo menos. Ahí yo, como les comentaba, en algún momento se barajó, y de hecho Sebastián, bueno, lo comentó, ahí lo comentó casi como un hecho, el adelantamiento, pero bueno, después ahí, como tenemos este tema al tándem mañana-noche, bueno, también había que compaginar con la noche para que estuviéramos más o menos al mismo ritmo, entonces era difícil plantear un esquema de sentido, porque más estaba justo a la semana que a la noche no hay clases, entonces bueno, finalmente se decidió dejar el parcial en la fecha original y dejar una instancia recuperatoria para unos días después de que terminen las clases, en ese caso, ¿no? Por supuesto que será antes de Navidad, que ya de por sí es bastante cruel, pero bueno, no es la primera vez que sucede que uno tiene que estar haciendo exámenes en medio de fiestas y demás. Y bueno, a mí me ha tocado en particular, en algunas oportunidades también ir a ver gente que se recibía el 30 de diciembre, el 29 de diciembre, así que, bueno, esto es bastante normal, digamos. Bueno, y en un contexto como este, más todavía, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que quería comentar como para terminar de confirmar, seguir un poco con el cronograma como lo veníamos manejando de manera habitual, digamos, ¿sí? Bueno, ustedes en estos días van a seguir, yo ahora estoy justo sin el calendario, así que lo que diga lo voy a decir un poco de memoria, pero bueno, van a seguir trabajando sobre sistemas de partidos, sistemas electorales en estas próximas semanas. Y a mí me toca de acá a 3 semanas venir a trabajar sobre partidos políticos y en partidos políticos en Argentina. Y ahí hay un texto de Steven Levitsky que es muy interesante para trabajar el tema del peronismo, que además será una buena oportunidad para retomar cuestiones relacionadas con el tema organizativo y con lo que es la mirada de los partidos políticos desde el punto de vista organizativo, ¿no? Y en ese caso, yo voy a abordar con ustedes el texto de Steven Levitsky, un libro que es muy interesante, que habla de la transformación organizativa del peronismo y cómo el peronismo en el transcurso de los 90 se transforma de un partido de base sindical, que es un término que él va a utilizar, en un partido de estructura clientelar. Bueno, después vamos a ver un poco más en detalle de qué se trata esto y qué transformaciones mediaron para que el peronismo pueda transitar ese proceso de adaptación de lo que era ese partido histórico de los años 40, 50, 60 hasta un partido de tipo clientelar, por lo menos como lo plantea hasta entrado el año 2005, que es cuando se elabora este libro, digamos, ¿sí? Pero bueno, esto va a ser de acá a un par de semanas. A mí me toca el martes 1 de diciembre, si no recuerdo mal, esta clase, y ahí bueno, estaremos viendo los últimos trabajos, ya ahí entrando en algunos casos, digo, Argentina, si no recuerdo mal, vamos a ver algo sobre Venezuela también, y un poco de sistemas presidenciales y parlamentarios con un texto de Strom, que es un texto bastante también árido, pero interesante para ver el tema de sistemas de gobierno, digamos, en perspectiva comparada, ¿sí? Así que bueno, esto sería de mi parte, así que los estoy viendo de acá a un par de semanas, ya hablando sobre el tema de peronismo, ¿no? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, profe. Sí. Bueno, usted dijo que el segundo examen va a ser la misma modalidad, va a tener la misma modalidad